Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza y en este vídeo he querido hablar sobre la polémica que hay sobre los creadores de contenido, los tiktokers, los youtubers, esa gente que crea vídeos de humor cómicos, parodias, sketches o simplemente imitando los memes que han visto en internet y se les está acusando de plagio. ¿Qué está pasando en España con Nacher? Lo voy a analizar su contenido, voy a hablar de si es plagio o no lo es. Evidentemente soy abogado de propiedad intelectual. Y quiero que te quedes en este vídeo porque además te explicaré cómo funciona el humor respecto a la propiedad intelectual, cuándo podemos hablar de plagio, cuándo no. Te voy a dar referencias y te voy a poner muchos ejemplos para que entiendas, para que muchas veces cuando leas a alguien que critica por plagio a un creador de contenido o cuando se acusa sobre plagio, sepas a qué se está refiriendo y sobre todo puedas valorar por ti mismo o ti misma cuándo lo es y cuándo la libertad de los creadores de contenido les está ayudando a hacer una aportación propia que les libera de infracciones. Además, analizaré cuál es el elemento de originalidad de una obra para que podamos considerar que existe una infracción de propiedad intelectual o un plagio. Y por último, te voy a dejar mis consideraciones, mis recomendaciones para que los creadores de contenido puedan crear contenido, puedan publicar vídeos y puedan evitar infracciones de propiedad intelectual. Porque unos pocos detalles muchas veces nos pueden solventar o ahorrar problemas y dolores de cabeza. Así que nada más, quédate conmigo, espero que lo disfrutes, vamos con ello. Bueno, vamos a hablar qué está sucediendo con los creadores de contenido en las redes sociales, los tiktokers, todos estos influencers que se han hecho famosos a base de hacer memes, situaciones, escenas de humor, es decir, cómicos, o cualquier sketch, yo que sé, challenge, lo típico. Crean pequeños vídeos, reels, stories, TikToks o cualquier shorts en YouTube o cualquier contenido que puede ser, yo que sé, de 30 segundos, 60, muy cortito, en los cuales, como vemos, es una pequeña escena y, bueno, puede ser un chiste o puede tener una finalidad normalmente puramente de humor, ¿vale? Con la finalidad de, en el menor tiempo posible, hacernos reír, gracia, entretener, etc. Pero, ¿qué está sucediendo con estos creadores de contenido? Te voy a explicar cómo funciona la propiedad intelectual respecto al humor, respecto a los memes, a los TikToks, Reels, etc. y cómo deberíamos tratarlo. ¿Por qué? Porque se está hablando de forma muy abierta, muy crítica sobre plagio. Es decir, se está acusando a muchos creadores de contenido de ser plagiadores, cuando, como ahora veremos, en muchos momentos son tendencias y el humor requiere de una gran parte de interpretación de la persona que está creando el contenido, ¿vale? Te lo voy a explicar como abogado de propiedad intelectual, estoy segurísimo de que vas a aprender, te daré todo lo que tiene que ver con mi opinión, mi criterio, el enfoque, analizaremos el caso de Nacher, este youtuber, creador de contenido, tiktoker tan famoso en España que tiene millones, más de 8 millones de seguidores, que seguramente cuando lo estás viendo tenga más, y al cual se le está acusando gravemente de plagio. Entonces, quiero que lo analicemos, quiero que lo veamos, te explicaré por qué puede haber o no puede haber plagio y sobre todo terminaré dando esas conclusiones, esas recomendaciones que como abogado yo llevaría a cabo. Primero de todo, estamos en la era de TikTok, de los memes, de los contenidos cortos en vídeo que entretengan, que diviertan, que hagan gracia y sobre todo que muchas veces ridiculizan al propio creador de contenidos. ¿Qué sucede? Que a día de hoy, el que sea creador de contenidos, si trabajas o si conoces a alguien, si sigues a alguien que realmente se dedique a este tipo de contenidos, te habrás dado cuenta de que las redes sociales, los algoritmos, están obligando a cualquier creador de contenido, a cualquier influencer, youtuber, etc., a crear contenido casi a diario. Incluso cuanto más creas, mejor. Es como que a mayor aporte de contenido que hagas, más facilidad para crecer o el algoritmo más va a premiar tus vídeos. Los hará aparecer a gente que no te conoce o incluso la gente que te conoce se los hará aparecer en el momento en el que crean que lo van a consumir, que lo van a ver, que le van a dar like o que lo van a compartir. Entonces, esta presión, esta situación, estas reglas del juego están provocando que todos los creadores de contenido no puedan abastecer de sus ideas el contenido que suben. Es decir, que se vean obligados a influenciarse, a buscar ideas, contenidos en otras culturas, en otras sociedades, en otros países, idiomas, como lo quieras entender, para al final crear su propio contenido. Esto es evidente, ¿no? O sea, no te estoy diciendo nada nuevo. ¿Quién no ha visto de vez en cuando o en algún momento un meme
un vídeo, una foto, un reel, un pequeño contenido en el cual dices, oye, esto ya lo he visto en otro idioma, o esto tiene un parecido muy razonable, yo que sé, en América o en China, o directamente esta broma la he visto idéntica. Te pongo un ejemplo. Los challenge. En la época en que estuvimos todos encerrados por el confinamiento, por la situación de la pandemia, nos pasamos muchísimas horas al teléfono, en las redes sociales. Y evidentemente, ¿qué empezó? Pues a ver esos challenges, esos retos, esas situaciones virales, ¿vale? Esos contenidos virales que todo el mundo reproducía, que a lo mejor se hacían virales porque un personaje famoso, un actor, un deportista los iniciaba, efectivamente. Pero fíjate, el objetivo luego de los demás era replicar ese baile, esa coreografía, esos gestos, esa situación, esa escena, todo lo más parecido posible. Ese era el challenge, ¿vale? Y fíjate, nadie criticó que se plagiara. Podría ser que dijéramos, oye, se está reproduciendo el vídeo de forma sustancial con todos los elementos, y cogiendo la ley o tomando la ley de propiedad intelectual, podríamos llegar a decir, oye, pues a mí me parece que se está replicando exactamente de forma sustancial algo, un contenido, una obra con derechos de propiedad intelectual. ¿Pero por qué en ese momento nadie se metió? Porque lógicamente, porque al final nos hemos entrado en una era en la que en las redes sociales se critica todo muy abiertamente, y claro, que un youtuber, un creador de contenido, un tiktoker pueda ganar dinero de todo el contenido que sube o pueda hacerse famoso, pues evidentemente a todo el mundo nos gusta, y siempre nos pensamos de que si lo hace es porque algo estará haciendo mal o porque le estará robando las ideas a alguien o no. Pues lo estamos analizando y estoy segurísimo de que al final del vídeo vas a tener muchas ideas. Ahora, si todavía no estás suscrito, no estás suscrita, si no has participado de la comunidad que estamos creando en YouTube, te invito a que le des me gusta al vídeo si te está gustando, a que comentes, a que lo compartas con cualquier persona que le pueda interesar, y sobre todo que te suscribas al canal, que formes parte de esta comunidad. Y que si quieres participar, que comentes, que dejes tus ideas, que agradecimientos, oye Pablo, me ha parecido súper interesante, lo que sea, pero que participes, porque al final lo que queremos es comunicar, transmitir, y que gracias a la propiedad intelectual entiendas, puedas enfocar problemas, o incluso, como ya sé de algún caso, que resuelvas algún conflicto sin necesidad de contratar a un abogado, o si tienes que contratarlo, que sepas a quién tienes que elegir porque quieres estar seguro, segura o mejor protegido. Quiero que entremos a valorar ¿qué sucedía, por ejemplo, en el sector de la construcción? Todos, cuando hemos estudiado la construcción o hemos visto diferentes estilos, pues podemos hablar del estilo barroco, del románico, del griego clásico, fíjate, del gótico. ¿Por qué estamos hablando de estilos? Porque si hacemos lo que sería un zoom, si nos vamos a un macro, es decir, como cuando usas el Google Maps, lógicamente, cuando estás muy cerca, es muy fácil diferenciarlo. Pero si te echas para atrás, si te vas alejando, es muy fácil llegar a la conclusión de decir, oye, pues hay zonas que son muy parecidas. Es decir, hay estilos de construcción que son muy parecidos. Por eso se pueden categorizar en estilos, en géneros, en categorías. ¿Por qué? Porque los autores o los creadores, los arquitectos, los diseñadores son de la misma época. ¿Qué quiere decir esto? Que han vivido un mismo tiempo, han vivido una misma cultura, han tenido unas mismas influencias, ¿vale? Y lo mismo que te digo en la construcción, que creo que es muy gráfico, muy fácil, muy visual, te lo digo respecto a la música, respecto a la literatura, respecto a la poesía, ¿vale? Al diseño, etcétera, al arte en general. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una época en la que alguien hace algo muy bien y le va bien, pues los demás se inspiran en él, le imitan, ¿vale? Y esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. La tecnología, en el momento en que una compañía lanza un teléfono móvil, un smartphone, con unas nuevas características, y lo hace bien, y el mercado le dice, oye, esto es lo que estábamos buscando, el objetivo de los demás es imitar, es acercarse lo máximo posible a ese resultado que todo el mundo quiere, para, en el momento que estemos en ese punto de partida, volver a buscar la innovación. ¿Para qué? Para diferenciarme. Entonces, si traemos todo esto al sector de las redes sociales, de TikTok, de YouTube, de Facebook, Instagram, todo, si nos vamos aquí, Twitter incluso, entenderás que es evidente que si estamos influenciados por el contenido de otros, ya sea en un idioma, en otro, de una cultura o no, evidentemente esa influencia va a tener un resultado en las obras y en los contenidos que creamos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar un contenido. A la hora de analizar si es una copia chata, es una réplica, puede ser un plagio, o simplemente es una obra derivada de otra o que ha sido inspirada, pero que no infringe los derechos de autor. Y cuidado, porque también quiero hablar
de lo que es el contenido, de lo que son las obras que ya pueden estar en el dominio público, porque tampoco lo tenemos en cuenta, y en el humor esto afecta muchísimo. ¿Por qué te hablo del dominio público? Y es que los chistes, los dichos, ciertos eslogans, canciones populares, refranes, ¿por qué hay tantos que no tienen autor reconocido o que directamente se entienden que son parte de una cultura, de un patrimonio, de una sociedad, de un momento histórico, o simplemente son humor? Cuando hablamos de chistes, nadie ha tenido nunca que decir, oye, voy a pedir autorización a su autor para poder contar este chiste en esta cena, en este evento o en este programa de televisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasan a ser del dominio público. Cuando una idea, un chiste o un refrán llega a un momento que tanta gente lo conoce, tanta gente lo utiliza, se vulgariza. Pasa a ser del dominio público. ¿Por qué? Porque ya casi no se puede representar ni se puede identificar a su autor. Por lo tanto, en algunos casos podría ser contenido que perfectamente ya ha caducado la protección de los derechos de autor, que ya sabes que según el país pueden ser 50, 70 o más años después del fallecimiento del autor. Es decir, en muchos casos ya ni nos peleamos porque ha caducado, ya ha terminado la protección. Pero en estos casos tienes que tener en cuenta que hay cosas que cuando ya está en dominio público, esto es un límite para la propiedad intelectual, incluso que también es un límite para la confidencialidad y demás. Es decir, se protege lo que no es conocido o vulgarizado por todos. Si un chiste lo cuenta todo el mundo, evidentemente no podemos luego reconocerle los derechos de autor a un solo cómico humorista. ¿Qué va a hacer? ¿Va a estar reclamando a todos los días a gente que utilice el chiste? Que luego hablaremos y te lo voy a contar porque también quiero hablar de la parte económica de cualquier reclamación por plagio, en este caso del humor. Entonces me dirás, oye Pablo, si en algunos casos hablamos de dominio público, en otros de obras originales, en otras protección de derechos de propiedad intelectual, ¿qué es el plagio? Primero, tienes otros vídeos en este canal en los cuales te he explicado con más detalle cómo funciona el plagio. Que dependiendo la parte de las creaciones en las que se da, por ejemplo, si son más artísticas, más derecho de autor, pues se considera de una manera. Y que cuando hablamos de derechos de propiedad industrial, es decir, de marcas, patentes o diseños, estamos hablando de falsificaciones, ¿vale? O réplicas, pero no hablamos de plagio en sí, ¿vale? Hablamos de copias no autorizadas y lo mismo también hablamos en el sector de los derechos de autor, ya sean películas, cine, etcétera. Estamos hablando de copias no autorizadas. Pero entonces me dirás, oye, es que yo he buscado definición en Google de plagio y lo que me sale es la RAE, es decir, lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y si nos vamos a este tipo de definiciones, que son muy importantes, pero vas a ver por qué no se tienen que utilizar cuando hablamos estrictamente de parte legal, jurídica, es decir, queremos ver cómo afectan las leyes al lenguaje. Aquí, la Real Academia de la Lengua nos dice que el plagio es copiar en lo sustancial obras y darlas como propias, es decir, obras ajenas, ¿vale?, de otra persona y darlas como propias. Pero es que la misma RAE nos dice que también se considera plagio copiar ideas o palabras y darlas como propias. Entonces, uno puede decir, vale, todo es plagio. Es que mi madre ha dicho tal, estás plagiando. Oye, si lo ha dicho ella, estás utilizando sus palabras, es plagio. No. Aquí hay que tener en cuenta que en la parte legal, las ideas, siempre lo he dicho, y tienes vídeos en este canal, o sea, a veces la gente me deja un comentario la pregunta y digo, ¿por qué no has buscado otro vídeo en el canal que en 10 minutos lo tienes resuelto? O sea, si te da pereza buscarte la solución es porque no la quieres. Pero hay que entender que las ideas no se protegen, y lo he dicho 1000 veces. Si Elon Musk nos dice que tiene la idea de llevar seres humanos con un motor, con un cohete, con una nave espacial a Marte, esa idea no se puede proteger. No quiere decir que cada nuevo CEO o empresario que diga que va a hacer lo mismo, le está plagiando. No. Y si usan las mismas palabras, tampoco. Otra cosa es que se utilicen las mismas palabras, por ejemplo, en una poesía, en una canción, es decir, que se use la misma estructura de palabras. Entonces, como ves, en la propiedad intelectual hay que ser muy subjetivos, hay que analizar caso por caso, no hay una regla general. A veces me dejáis comentarios y me decís, oye, yo quiero hacer esto con caricaturas, qué tal, qué cual, y en una frase os pensáis que me estáis explicando un caso y que Pablo te va a decir estos 2 más 2, 4. No, hay que ir caso por caso. En una canción, si un estribillo, si la parte más importante de una canción dice una frase concreta y tú la copias en el mismo tono, la utilizas con la misma sintonía, con la misma finalidad, el mismo concepto y todo, pues se puede considerar que esas mismas palabras, con la misma idea que transmiten, pueda ser plagio, ¿vale? Fíjate, pero cuando estamos hablando de humor, tenemos que tener en cuenta la parte interpretativa. Para mí un meme, un TikTok, un Reel, un Short, cualquier contenido que ves en las redes sociales, sea de medio minuto, de 1 minuto, de 2 o de 5,
cuanto más largo, fíjate, mayor es el margen para el creador de contenido para hacer su aportación propia. Para mí, estos contenidos tenemos que tenerlos o analizarlos como si analizáramos una obra dramática, es decir, una obra de teatro. En el teatro, como todos sabemos, está la propiedad intelectual, los derechos de autor, del guión, ¿vale? De lo que es el texto, lo que se está explicando, hablando, leyendo, ¿vale? El texto, la obra literaria, que forma parte, es una de las partes, es decir, de toda esa obra dramática. Pero, como siempre hemos dicho, y la ley de propiedad intelectual lo protege, luego están los derechos conexos, es decir, que son todos esos derechos del intérprete, es decir, no es lo mismo de recitar, por ejemplo, una poesía, que una persona que tiene un estilo propio, o los cantantes muchas veces cuando hacen una versión propia, le dan esa interpretación, hacen ese aporte de su personalidad, ¿vale? De su creatividad, de esa persona, que hace que el contenido sea diferente. Porque lógicamente, si ahora cualquier cantante de un mismo país hace su versión propia de una misma canción, no serán todas iguales. ¿Por qué? Porque cada uno le va a dar su toque. Lo mismo con los humoristas. Lo mismo cuando tú cuentas un chiste, cuando tienes ese familiar tan gracioso que cuenta un chiste, que dices, y todo el mundo sabemos, oye, ¿cómo puede ser que el mismo chiste lo cuento yo y no hace gracia? Pero lo cuenta él, lo cuenta ella y nos reímos todos. ¿Por qué? Por el aporte interpretativo que hace. Y esto es muy importante a la hora de valorar si en el sector del humor, ¿vale? De los cómicos, de la parodia, hay plagio o no hay plagio. ¿Por qué? Porque es muy importante que en el concepto del humor, la subjetividad, hay que considerar todo lo que es la interpretación de esa persona o de ese creador de contenido, ¿vale? Con lo que te estoy diciendo ya puedes ir anticipando una de las conclusiones, y es que el creador de contenido está haciendo un aporte propio que le libera o le da mayor margen para que no se considere que es una copia, que es un plagio, que es una copia, una réplica sustancial del contenido, del meme o del vídeo que él está utilizando. Pero cuidado, porque te he hablado y te he anticipado que hay TikTokers como Natcher al cual están acusando. Ahora comentaré, porque sí que es verdad que podemos ver casos en los cuales hay vídeos casi idénticos a otros. Entonces, lo que te estoy comentando a lo mejor no puede aplicarse de la misma manera. Ya no hay tanto había margen interpretativo, pero el creador de contenido, el autor, el humorista, el cómico, el TikToker, no ha aprovechado ese margen, sino que se ha ceñido directamente a hacer una copia exacta. ¿Para qué? Para intentar conseguir el mismo resultado. Y lo persigue, ¿vale? Esto lo vamos a comentar también. Y para esto, preparando el vídeo, me dio por buscar a ver si podía encontrar alguna referencia a alguien que yo hubiera entrado en el tema. Y encontré una frase que me gustó mucho de un humorista español que se llama Goyo Jiménez, que dijo: quien esté libre de plagio, que tire la primera piedra y verá cómo también la tiran los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que en el humor, cuando algo funciona, cuando alguien hace algo muy bueno, los demás le imitan, o sea, cogen esos chistes, o sea, toman prestada porque es puntualmente, esos chistes, ese sketch, esa broma, ese gesto, ¿vale? Y lo reutilizan. ¿Por qué? Y ahora me voy al principio del vídeo. Te he hablado de los estilos de construcción, de arquitectura, de diseño, etc. Porque si tú estás en una época concreta, hay unos valores, la sociedad está pasando, por ejemplo, por una situación política, socioeconómica, como quieras llamarlo, concreta, es evidente que para hacer humor dentro de esa sociedad te vas a tener que parecer, o vas a tener que estar dentro de unos cánones, de unos patrones que el público en general entiende, conoce. Es típico en cualquier país que siempre el humor se enfoca, pues si quiero hablar de política, critico lo último que ha hecho un político, ¿vale? O si hay un partido político que ha hecho X, pues siempre se hace referencia. O si algún personaje famoso ha hecho algo, pues siempre se hace referencia. Y que al final, si nos damos cuenta, durante todo un año, los humoristas que han tocado el tema siempre han hecho referencias de este estilo, de una ideología o de una religión o de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo momento concreto en el cual el margen de interpretación o el margen de creatividad es menos. Es decir, si tú quieres perseguir la finalidad que es hacer gracia, hacer reír, que te entienda el máximo de personas posible, como es TikTok, que es intentar hacer algo sencillo, que sea gracioso, básico y que llegue al máximo de personas posible, tienes que seguir unos patrones. Entonces, de ahí que si te fijas, el margen creativo se reduce muchísimo. De hecho, me preocuparía más, y esto poca gente lo ha comentado en redes sociales, pero ahí me preocuparía más que cuando se hace un meme, se hace un TikTok, se hace un reel, se esté utilizando la canción de un artista. Es decir, se esté utilizando música que de verdad está protegida por derechos de propiedad intelectual y digas, oye, ¿alguien ha preguntado al autor si quiere que se reconozca su canción o que cuando la escuchemos la asimilemos
a ese chiste, o a esa broma, o a ese meme, o a ese challenge? ¿Alguien le ha pedido permiso, autorización? Porque cuidado, te lo comentaré después. Hay que respetar las obras y, por supuesto, a los autores, que no perjudiquen la imagen, la reputación o el contenido de esas obras. Entonces, me preocuparía más esta parte, pero fíjate, como al final la gente critica muchas veces antes de informarse, de hacer una pequeñita búsqueda en Google, nos vamos a criticar a los creadores de contenido, que para mí suficiente hacen, porque si cualquier persona hiciera lo mismo, aunque fuera copiando cada elemento de sus vídeos, estoy segurísimo de que no podrían llegar a ese punto o a esa fama o a esa viralidad, porque hay muchas otras cosas detrás. Y con esto lo que quiero decir es que hace un tiempo, antes de TikTok, de YouTube, de Instagram, en el humor estaba permitido copiar, imitar, quitar o robar puntualmente chistes, bromas, gestos a otros humoristas. Lo que pasa es que gracias a las redes sociales, pues da la impresión de que los que han sido creadores de contenido, los que han llegado a cierto punto con su creatividad, pues están reivindicando la autoría. Y desde que todo el mundo reivindica autoría, que está en un sitio, que ha conseguido lo que ha conseguido gracias a que su contenido es original y demás, pues ya muchas veces se etiquetan las cosas cuando en el humor el mismo chiste contado por 100 youtubers casi va a ser diferente y va a hacer gracia en unos casos y en otros no. Cuando otro diría, oye, pues si sustancialmente es el mismo chiste, es el mismo texto, son las mismas palabras. Bueno, pero la parte interpretativa a uno le queda graciosa y a otro no. Ese es el objetivo. Y con esto, si eres español, si estás en España, conocerás que había una época en España, y te pongo todos los ejemplos que quieras, porque siempre la gente me dice, Pablo, es que cuando explicas eres muy didáctico o pones muchos ejemplos y es muy fácil entenderte. Hombre, es que si uno ve ejemplos, se hace todo mucho más fácil de entender. Pablo, ponme un ejemplo de copia en el sector del humor o de los chistes, de los monólogos, de los cómicos en España. Si yo ahora empezara un chiste, para cualquier persona en España lo reconocerá, que yo dijera, ¿saben aquel que diu? Y contara cualquier chiste, todo el mundo sabría que estoy imitando o que me estoy acercando, estoy haciendo una referencia conceptual o al estilo de Eugenio, que era un cómico catalán. Entonces, fíjate cuántos cómicos, humoristas han utilizado vídeos suyos o chistes suyos para volver a hacer humor, y a nadie se le ha acusado de plagio. ¿Por qué? Porque en el humor lo que se pretende es dar ese toque personal. Entonces es muy difícil, y de hecho me encantaría ver casos a nivel judicial para que los jueces y los magistrados tuvieran la oportunidad de crear más jurisprudencia en este sentido, de interpretar, de limitar qué tiene que hacer un cómico, un humorista, un creador de contenido, un TikToker, para efectivamente no hacer plagio o separarse totalmente de cualquier infracción de propiedad intelectual. Y sobre todo a día de hoy, con todas las normativas que tenemos de propiedad intelectual y con la nueva introducción desde hace muy poco, con la nueva directiva en la Unión Europea del pastiche, que son todas esas versiones que en pocas palabras son los memes a nivel de propiedad intelectual. Es decir, estamos llegando a un punto en el que todo se globaliza muy rápido, se vulgariza muy rápido, y al final el derecho de autor cada vez está más perjudicado, si lo queremos considerar así, o tal vez está más liberado para que al final quien se beneficie sea la sociedad, porque la sociedad se beneficia de que muchas personas creen contenidos parecidos, similares, y así es como se puede ir innovando. De hecho, me encanta una de las frases que en su día tenía Steve Jobs y por la que es conocido, que es que la innovación distingue a un líder de un seguidor. Y efectivamente, cuando todos están haciendo lo mismo, de repente uno decide innovar, decide hacer algo diferente o decide mejorar, y es cuando destaca, se distingue como líder o lidera un cambio, ¿vale? Y esto ha sucedido en todas las industrias, ya sea en la pintura, ya sea en la música, en el teatro, en el cine, lo que quieras. Pero fíjate, al final habrá seguidores siempre que serán los imitadores, y luego habrá gente que tiene esa capacidad creativa, ¿vale? Esa personalidad, ese plus para considerarse líder, innovar y efectivamente poder durante un tiempo crear cosas o tener la posibilidad de crear obras que puedan ser protegidas por derecho de propiedad intelectual. Y por otro lado, que cuando no estén protegidos con derecho de autor podamos hablar de competencia desleal, de que haya una imitación o haya un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ¿vale? Pero bueno, te lo voy a ir comentando porque ya estoy terminando y estoy segurísimo de que si has seguido el vídeo vas a ir aprendiendo los conceptos y sobre todo vas a interpretar cuál es el sentido del plagio en el sector de Internet, de las redes sociales y, por supuesto, cuándo estrictamente hablamos de plagio y cuándo estamos hablando del margen interpretativo que tiene el creador de contenido. Entonces, vamos a analizar, ¿es Natcher un plagiador? ¿Los contenidos de Natcher son plagio tal cual lo dice la ley?
Porque realmente yo he visto mucho contenido, hay mucha noticia, hay hilos de Twitter que hablan de plagiar. Pero lo primero que yo digo es, si cogemos o tomamos un vídeo de Natcher en el cual pues él hace una situación, hace un contenido puntual, una escena, un sketch, y luego lo comparamos, como podrás ver en páginas web, con otro vídeo de otro youtuber creador de contenido menos o más conocido o incluso en otro idioma. Lo primero de todo sería, vamos a ver la fecha de publicación. Si imaginémonos que Natcher, pues a lo mejor un vídeo lo ha subido día 30. Entonces, podremos decir que ha copiado o que no es original su vídeo. Hablando de lo que va a ser la originalidad, que ahora también te comentaré, podremos decir que ese vídeo no es novedoso y original suyo, porque a lo mejor hace 30 días, el día 1 del mismo mes, otro youtuber, otro creador de contenido en China, en otro país, en cualquier sitio, ha creado un contenido idéntico, ¿vale? Esto es lo primero que yo utilizaría para hablar de plagio. Vamos a hacer una comparativa de qué vídeo se subió primero y cuál después. Ya está. Sabemos que el que lo hizo primero, salvo que haya copiado a otro, lo cual también te voy a comentar ahora porque afecta a la consideración de originalidad, salvo que haya copiado a otro, ya sabemos que Natcher viene después, ¿vale? Haya copiado a este o haya copiado a otro que desconocemos en el momento de la comparativa. Ahora entiendes por qué en el sector de la propiedad intelectual es importante que los profesionales se valgan, se apoyen en periciales, en informes que hacen otros profesionales para avalar, oye, se ha copiado este contenido y no el de otra persona que desconocemos. Y igual te digo, los profesionales, los abogados, si van probando suerte y no están acostumbrados a este tipo de procedimientos, van a pasar por alto todo este tipo de pruebas. Entonces, con todo lo que te he explicado, ¿cómo analizaríamos un vídeo de Natcher para saber si ha plagiado o no? Lo primero que haríamos es, vamos a ver el que usamos de referencia, el que supuestamente es original o el primero en publicar. Este, ¿qué elementos tiene? ¿Qué tono utiliza? ¿Qué escena hay? ¿Cómo habla? Etcétera. Si lo único que ha hecho el segundo creador de contenido es cambiar el idioma y replicar todo igual, con la misma escenografía, con el mismo disfraz, con la misma situación, mismo tono, podríamos ahí empezar a hablar de, oye, aquí hay una copia en la cual no se está haciendo una interpretación, un aporte propio por el creador de contenido. Pero en el momento que ya hay un cambio de escena, que ya se pone una peluca, que le está metiendo un tono de voz diferente o que está metiendo algún gesto nuevo, ya estamos hablando de que la interpretación del creador de contenido está diferenciando, está mejorando o tal vez no, lo está empeorando, pero está creando una obra diferente. Efectivamente, muy influenciada o imitando otra obra. Pero no hablaríamos de plagio. Y si no, pregunta. Busca en internet cuántos casos, cuántas sentencias, cuántas condenas hay por plagio en el sector del humor. Y es que es algo muy subjetivo. ¿Cuál sería el enfoque en estos casos? Yo, antes que considerarlo plagio, lo consideraría una práctica desleal. ¿Sabes? Y si no te lo digo, en este canal he hablado en varios momentos sobre la ley de competencia desleal, que es una ley que protege todos esos esfuerzos que hacen otros empresarios, otros profesionales, para innovar en su sector o crear algo que les diferencia. Entonces, podríamos hablar de que ha habido un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Es decir, yo como creador de contenido inicial he hecho una investigación, me he preocupado en encontrar datos, en trabajar de cualquier manera para crear un sketch, un vídeo de 30 segundos que sea innovador, muy gracioso, muy característico, y luego ha venido otro creador de contenido y lo ha copiado tal cual, aprovechándose de todo ese esfuerzo de investigación que hay detrás. Pues oye, tal vez el enfoque sería ese antes que decir aquí hay un plagio, ¿vale? Porque las obras a lo mejor no son tan idénticas, pero el enfoque que yo haría como abogado a nivel estratégico en un procedimiento judicial sería ese de, oye, aquí hay un aprovechamiento, aquí hay una conducta desleal, no se está respetando el trabajo de otro. Y eso es lo que me falta, y si no, pues oye, tantos autores, tantos creadores de contenido que consideran que se han infringido sus derechos o asociaciones de autores pueden reclamarlo, pero si no lo hacen es por lo mismo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa si se reclamara, si se acusara a un youtuber, a un TikTok, a un creador de contenido de plagio en el sector del humor? Lo primero que habría que hacer es analizar si la obra es original, ¿vale? Primero, es decir, antes de decir me has copiado, hay que decir lo que has copiado es original, porque cuidado, hay gente que dice me has copiado, pero yo ya había copiado a otros. Entonces, no podemos considerar que hay una infracción de propiedad intelectual en lo que no es original. Ahora, a nivel jurisprudencial, es decir, a nivel doctrina, lo que dicen los jueces, la interpretación que hacen los jueces de la ley, se ha destacado o se ha diferenciado que la originalidad tiene dos tipos, la objetiva y la subjetiva. Quiere decir que la objetiva, la obra en sí, tiene que ser original. Lo que te he dicho, no puede ser copiada, ni réplica, ni inspirada de tal manera que sea igual a otra anterior. Tiene que ser original, la primera, ¿vale? Y luego a nivel subjetivo, esa obra tiene que ser novedosa.
Es decir, tiene que haber una originalidad en cuanto a que no existía previamente lo que estamos considerando la obra original. Es decir, es complejo diferenciar los dos tipos, pero si llegamos a hacer una definición de originalidad que incluya todo esto, es cuando podríamos hablar de, oye, esta obra es original y a partir de aquí podemos acusar de infracción de propiedad intelectual. Y luego, si quisiéramos acusar de plagio, de infracción de propiedad intelectual, para mí, como abogado, yo siempre digo, aunque tengamos la razón, a nivel económico, ¿por cuánto estamos peleando? O sea, un sketch, un vídeo, un vídeo que sube Nacher entre todos los que sube al día en una red social, ¿qué aporte económico? ¿Qué consecuencias? Es decir, ¿qué beneficio le está aportando? Porque, lógicamente, si reclamamos a nivel judicial, tendremos luego que poder calcular una indemnización. ¿En qué datos nos vamos a basar para hablar de indemnizaciones? ¿Lo ves? Es muy difícil valorar si esa obra, primero, es original o no lo es, y luego encima, si la expectativa económica que tenemos con la reclamación es realista, ¿vale? Porque muchas veces uno dice, no, yo es que me tienen que pagar todo esto, o yo he perdido trabajo y yo me hubiera hecho rico, famoso, tal. Todo esto hay que probarlo a nivel judicial. Lógicamente, el arte o el conocimiento, la experiencia de los abogados va a servir para probarlo mejor o peor. Y, por supuesto, luego el trabajo que hagamos en aporte de pruebas o informes nos va a ayudar más o menos. Así que nada, te invito al debate, es decir, lo que te estoy comentando no es categórico, es mi criterio, mi experiencia, mi conocimiento y el enfoque que yo le daría siempre como abogado de propiedad intelectual. Por eso tienes los comentarios en este vídeo y por favor, haz tus aportaciones, cuenta tus casos, opina, que seguro que mucha gente va a aprender y a más de uno o a más de una le vas a ayudar. Por último, recomendaciones para los creadores de contenido en TikTok, en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma de vídeo, sobre todo vídeo, en la cual queramos crear contenido y no queramos ser acusados de plagio o por infracciones de propiedad intelectual. Lo primero que tienes que hacer es que si coges, si tomas, si replicas el contenido de otro creador de contenido, cítalo. En la descripción, en el mismo vídeo, dices, oye, esto es un contenido inspirado, sacado del contenido de otro creador de contenido, o de otro influencer, o de otro artista, etc. Es importante, tú lo que quieres es vender tu trabajo, tu interpretación, por lo tanto no va a restar valor a ese trabajo que tú cites, ¿vale? Porque la gente que te sigue, el contenido que se va a consumir y sobre todo los algoritmos de las redes sociales no lo van a tener en cuenta. Lo que ellos quieren es que la gente visualice el tiempo que dura tu contenido. Si haces reproducciones, ten muy en cuenta que tienes que respetar el contenido de la obra, es decir, no puedes dañar el contenido ni la obra en sí, ¿vale? No le puedes quitar valor, la puedes ridiculizar, la puedes dañar o puedes decir o hacer ver una información que sea falsa y pueda dañar la obra. Y lo mismo respecto al autor. No podemos perjudicar los intereses o los negocios directamente del autor. Es decir, no podemos tomar una obra y ridiculizarla de tal manera que en el mercado esa obra pueda perder su valor, esa obra pueda llegar a parecer falsa, me explico, si quisiéramos insinuar que lo es, o que quisiéramos llamar al autor, concretamente para esa obra, plagiador o imitador cuando no lo es. Es decir, ten mucho cuidado, es lo que siempre digo, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Por lo tanto, respetamos la obra, respetamos al autor. Si cogemos o tomamos un contenido directamente de otro, lo citamos. Y por supuesto, si te dedicas a nivel profesional a crear contenidos en redes, en plataformas, como le digo a otros clientes, ten muy en cuenta que si te dedicas profesionalmente, las reglas, la apreciación de propiedad intelectual siempre va a ser mayor que no a una persona que sube puntualmente un reel o que sube puntualmente un TikTok haciendo humor o imitando directamente un contenido original. Es decir, si te dedicas profesionalmente a monetizar, a obtener ingresos por tus contenidos, siempre se te va a mirar con mucha más objetividad y la lupa va a estar más encima tuyo. Por eso, son guías, son recomendaciones rápidas que quiero que hagamos, que estoy seguro te van a ser muy útiles si eres un creador de contenido. Y por último, que tengas en cuenta que para más información, más conocimiento sobre propiedad intelectual, tienes este canal de YouTube e incluso en los comentarios podrás ver la opinión y los casos de otras personas que a veces voy respondiendo conforme me da tiempo. No doy abasto a todo, por lo tanto intento aportar lo que se puede. Y nada más, esto ha sido todo, espero que hayas aprendido muchísimo, que te suscribas al canal si todavía no eres parte de la comunidad, que le des like si te ha gustado para que la red social lo recomiende y por supuesto que lo compartas, que me acompañes en futuros vídeos. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, puedes encontrarme en pablomazabogado.es, en las redes sociales y ha sido un placer.